Hablamos con Jesús Vara, él es director de expansión de arbitraje notarial. Buenos días, Jesús Vara. Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a hablar de lo que es lo primero, ese arbitraje notarial. ¿Qué significa? Bueno, el arbitraje ya aparece en la primera Constitución, una vía alternativa a la resolución de conflictos. Y lo que ha hecho arbitraje notarial es incorporarlo al sector inmobiliario, donde nos jugamos tanto a nivel económico y emocional a la hora de comprar una vivienda o vender una vivienda. Estamos poniendo muchas ilusiones, muchos sueños y bueno, pues todo eso hay que protegerlo, como bien decías, ¿no? Y desgraciadamente en España y en la mayoría de los países pues la justicia es cara, pero sobre todo extremadamente lenta. Y hay una vía alternativa que permite que si surge cualquier conflicto se pueda resolver de una forma muy rápida y muy eficaz. Estamos hablando de que un procedimiento de justicia ordinaria podría estar en torno a 2 o 3 años y, sin embargo, con arbitraje en aproximadamente 1 mes y medio podríamos tener un laudo arbitral que es un equivalente, tiene carácter de sentencia firme. Jesús, hablamos de cuando existe un contrato de compraventa, hablamos de que, bueno, pueden surgir problemas como, por ejemplo, no sé, incumplimiento de contrato, que el comprador se eche atrás o el vendedor. ¿Cuáles son los problemas a los que se suele enfrentar en estos casos? Bueno, como bien has dicho, normalmente un vendedor que tiende a poner una vivienda a un precio de venta, luego siempre tiene un entorno familiar o de amigos que le dicen que está vendiendo demasiado barato y se puede arrepentir en la venta de la vivienda, o estaba vendiendo para comprar otra vivienda y luego ya no puede comprar esa otra vivienda porque la ha perdido y entonces ya no quiere vender la suya. En el caso de compradores, pues también hay muchas veces que un familiar que va a dejar un dinero y finalmente no se lo puede dejar, o bueno, una pareja que va a comprar y por cualquier circunstancia discuten y no terminan comprando la vivienda. Hay infinidad de situaciones que se dan en el sector inmobiliario y que hacen que lo que han pactado en el contrato de arras, comprador y vendedor, pues luego no termine llevándose a buen puerto, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Bueno, pues ante esta situación lo mejor es garantizar que lo que han pactado en el contrato se va a cumplir, y la única forma jurídicamente hablando y con firmeza de poder garantizar eso es mediante el arbitraje notarial. Que las partes sepan que si hay cualquier problema, el que ha incumplido no va a poder beneficiarse de los problemas de la justicia y va a tener que alargar un procedimiento 2 o 3 años para que la otra parte termine asumiendo que es mejor no iniciar un procedimiento judicial y darlo por resuelto. Pues contar con una vía como es arbitraje notarial que garantiza que lo que han pactado las partes se va a cumplir es la mejor forma de afrontar esa operación de compraventa o arrendamiento. Jesús, ¿cuándo es recomendable contar con los servicios del arbitraje notarial? ¿Antes de empezar con esta operación o una vez que surgen este tipo de problemas? Bueno, el arbitraje está para resolver los problemas, surjan cuando surjan. La cuestión es que una vez que se ha producido el conflicto, el que ha incumplido, evidentemente, lo último que quiere es que se resuelva lo antes posible, ¿no? Y entonces claro, dilata esa resolución, acudir a la justicia ordinaria para que finalmente, pues la otra parte, el que ha cumplido, pues desista de lo que en justicia le corresponde, ¿no? Lo mejor es, una vez que se firma el contrato de arras, que como nosotros hacemos la operativa, es someter ese contrato de arras al convenio arbitral, un convenio, un documento que firmarían las partes y que, por tanto, quedarían sometidos a arbitraje, de forma que si surgiese ese conflicto a futuro, ya no tendrían más remedio que resolverlo por la vía del arbitraje notarial y, por tanto, evitar todos los problemas de la justicia ordinaria. Es decir, que la operación estaría segura desde un principio para mayor tranquilidad, ¿no?, para ambas partes. Claro, las partes lo que afrontan esa operación de compraventa en un entorno de máxima tranquilidad. Siempre cuando se firma un contrato uno piensa que él es el que va a cumplir y el que no se fía es de la otra parte, que si le puede fallar. La otra parte está pensando que él va a cumplir y el que no se fía es del uno que puede fallar, y la realidad es que los conflictos y los problemas pueden surgir de cualquier momento. Entonces, cuando uno quiere comprar como comprador y uno quiere vender como vendedor y está seguro de ello,
lo mejor es someterlo al arbitraje y garantizarse que si la otra parte falla, va a poder reclamar lo que en justicia te corresponde. O bien el vendedor quedarse con las cantidades que se han entregado en arras y poder vender con total libertad, puesto que tiene una sentencia, un laudo arbitral con carácter de sentencia firme que le permite jurídicamente hacerlo sin que tenga ninguna consecuencia, o bien el comprador, si le falla al vendedor, reclamar lo que en justicia le corresponde, que es el doble de lo entregado, ¿no? Eso es. Que es lo que establece la ley. Jesús, has dicho al inicio algo, bueno, que al final también tiene mucho que ver, los sentimientos. Esta es una operación también muy sentimental, una operación que requiere mucho esfuerzo también psicológico, ¿no? Cuando las cosas no van tan rápido o no salen tan bien. Vosotros estáis ahí también un poco para ayudar. Claro, claro. Además, nosotros nos hacemos cargo de la situación, entendemos perfectamente cómo el vendedor, si está vendiendo es porque bueno, ha podido aspirar a una situación mejor, porque su trabajo ha mejorado su trabajo, ha podido ahorrar a lo largo del tiempo, porque se muda a otra ciudad por distintas circunstancias. También se dan en el lado contrario, que no son tan en positivo, ¿no? Desgraciadamente, como hay divorcio o que hay que vender porque sea una cuestión de una herencia. En todos esos casos, verse que tiene una expectativa de futuro, una ilusión, unos sueños o un evitar esos problemas y que se alarga ese procedimiento y tiene que estar en un juicio en 2 o 3 años posponiendo todo aquello por lo que hacen, pues de verdad que se convierte en un drama, ¿no? Y es lo que intenta evitar arbitraje notarial. Para el comprador es lo mismo. Estamos hablando de todos los que ahorramos para poder aspirar a comprar una vivienda durante tanto tiempo, renunciando a viajes, salidas con amigos, en fin, etcétera. Y cuando decides afrontar la operación de compraventa, lo último que quieres es verte en una situación de tener que reclamar lo que en justicia te corresponde 2 o 3 años y posponiendo la compra de tu vivienda, ¿no? Y en el mejor de los casos que te devuelva al vendedor las cantidades entregadas en arras cuando no es lo que establece la ley, que estarían de entregarlas dobladas, ¿no? Toda esa situación que se retuerce en beneficio del que incumple, desgraciadamente, lo que hace el arbitraje notarial es corregirlo con la garantía de que van a tener esa sentencia firme, el laudo arbitral, que es un equivalente a sentencia firme, como bien recoge la última sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de junio de 2020, por ejemplo, que pone coto a los intentos de citar la vulneración del orden público, o bien la sentencia del año pasado, del 15 de febrero de 2021, en que todos los jueces por unanimidad establecen que el laudo arbitral debe ser considerado como sentencia firme y en un caso como sentencia revisable. Pues qué tranquilidad, esto que ahora cada vez se hace más para la tranquilidad precisamente de ambas partes, y antes pues había muchísimos problemas, además con esa lentitud, ¿no?, que tiene a veces la justicia y que te queda paralizada toda tu vida, porque si estás pretendiendo vender una casa o comprarla y de repente pasa algo y tienes que estar un par de años así esperando, pues es todo un follón. Sin duda. Y lo que se agradece mucho es que medios de comunicación como el vuestro hagan eco para poder hacer llegar esta solución jurídica que mucha gente no conoce, que está ahí, como te decía al principio, desde la primera Constitución ya está, se ha ido reformando a lo largo del tiempo, reforzando para darle firmeza a ese laudo. Ya te digo, con la última sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado por unanimidad, dejando clarísimo que es una sentencia firme, es el único y mejor medio de resolución de conflictos, ¿no? Cuando hablo de resolución de conflictos me refiero a que muchas veces posponer una sentencia judicial a 2 o 3 años vista muchas veces no es justicia, ¿no? Que me den la razón a 2 o 3 años vista ya muchas veces no sirve para nada. Claro. Y la inmediatez del que nos da el arbitraje con ese laudo arbitral, esa equivalente a sentencia firme, nos permite garantizar que lo que han pactado se va a cumplir y como te decía, pues mucha gente no lo conoce y que lo conozcan y puedan utilizarlo para afrontar una operación tan importante con garantía, pues siempre
es una tranquilidad. Así es que muchísimas gracias por Gracias a hacerlo. vosotros, y lo que pretendemos siempre es ayudar a nuestros espectadores, y yo creo que este es el caso, un buen caso además para todos los que están pensando en la compraventa de un hogar, para total tranquilidad y descansar y decir, bueno, esto está bien protegido. Muchísimas Es que, gracias, ¿sabes Jesús. lo que pasa, Mónica? Sí, Disculpa un momentillo, porque mucha gente se cree que al poner en el contrato de arras que si se arrepiente el vendedor tiene que devolver el doble, o si se arrepiente el comprador se queda con las cantidades, se creen que eso es ya garantía. está, ya tiene garantía, porque como lo ponen en el contrato, pero desgraciadamente los juzgados están llenos de contratos, incluso bien hechos, ¿no? No es una cuestión de que se plasme en el contrato lo que quieren decir las partes, sino una cuestión de que se cumpla lo que han pactado las partes. Y ahí es donde se genera el problema de siempre, y que corrige arbitraje notarial con esta vía alternativa que permite, como decía, de esta forma tan rápida y eficaz resolver cualquier conflicto que se pueda. Es una manera de ahorrar dinero y ahorrar tiempo, así que y dolores de cabeza. Pues Jesús, encantada de haberte conocido. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Igualmente, Mónica, muchísimas gracias. Un saludo.